si son nuevos en el canal. Bienvenidos, mi nombre es Miss Debbie y estoy demasiado feliz de que ustedes estén aquí conmigo. Este video es un video un poco más vlog style / un poco de mi experiencia, más llamado el Exploring Phenomenon. Entonces, si quieren conocer un poco de qué se trata el Exploring Phenomenon, los dejo con el resto del video. Hey, hoy vine al California Academy of Sciences y es básicamente un museo de ciencia natural. Es demasiado chivo, voy a enseñarles unas tomas, pero lo más chivo de todo es que vine a aprender un poco más de cómo hacer cosas para mi aula, para mis chicos. Parte de este viaje que venía para... hay demasiado sol. Parte de este viaje era como aprender un montón sobre cómo enseñar ciencias. Llegamos y nos agruparon en especialidades y en grupos de edad. Empezamos con la parte del Exploring Phenomenon. Palabras sencillas, el Exploring Phenomenon es el fenómeno de la exploración. O sea, es crearle a los estudiantes curiosidad sobre fenómenos cotidianos. Nosotros en la capacitación primero nos hicieron un par de preguntas. Estas son preguntas y esto es algo que define al Exploring Phenomenon o que ayuda y caracteriza al Exploring Phenomenon, y son los Essential Questions. Los Essential Questions básicamente lo que buscan es el pensamiento crítico, el análisis, la resolución de problemas. Y el Exploring Phenomenon lo que trata es de que ellos tengan curiosidad para que por sí mismos quieran aprender lo que sea que nosotros estemos dando o impartiendo. Entonces, juega mucho con la curiosidad, juega mucho con las preguntas, juega mucho con la exploración y el descubrimiento. Y aquí sí entramos fuerte a hacer cosas como si fuéramos estudiantes. Ok, entonces, una vez que nos sentaron y nos agruparon, nos pusieron en una mesa un tronco gigante de un árbol y nos preguntaron que si sabíamos qué árbol era. Yo les quedo mal con los árboles y yo no sé nada de árboles. Y resulta que un sequoia tree, giant sequoia tree. Y en serio el tronco no era de los troncos más grandes. De hecho, pueden ver en los clips que era un tronco pequeñito, pero suficientemente grande, porque luego nos hicieron la pregunta nos dieron unas semillitas y nos dijeron, ¿ustedes sabían que de esa semilla sale ese árbol? La pregunta generadora o la pregunta, el essential question que nos hicieron fue, ¿de dónde viene la mayor cantidad de materia para hacer esta madera y las hojas? ¿De dónde se origina la mayor cantidad de materia si es una semillita pequeñita? Y entonces, como esa fue la pregunta con la que íbamos a desarrollar el resto del taller, nos dieron varias opciones. Entonces nos dijeron la luz del sol o del agua o del suelo, o nos pusieron la opción de dióxido de carbono o oxígeno o minerales o clorofila. Y entonces nos dijeron como, ok, marquen solo una pregunta, una opción y expliquen su respuesta en su grupo. Una vez que terminamos de hacer esto y de intercambiar papeles y hablar con el grupo y demás, lo que hicimos fue agarrar una hoja de un árbol diferente. De hecho era un helecho, nos dieron una hoja de un helecho. Lo que hicimos fue ponerle brillo de uñas, o el que se usa como el top coat. Le pusimos eso a la parte de abajo y luego dejamos que se secara un poquitito, lo levantamos con un tape y lo pusimos debajo lo pusimos en los vidriecitos para ponerlo debajo del microscopio. Esto lo hicimos para que pudiéramos observar las células dentro de esta hoja. Mientras dejábamos que se secara el nail polish en la hoja, los profesores nos explicaron un poco sobre Jean-Baptiste van Helmont
y nos explicaron un poco del experimento que él hizo mientras estaba la Inquisición española, y entonces nos dieron un poco de contexto y de historia. Sin embargo, no nos dieron como la respuesta, nada más nos contaron lo que él hizo y el experimento que él hizo, y después nos volvieron a hacer una pregunta y nos estuvieron constantemente tirando preguntas de ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes entonces piensan la respuesta que dieron antes? ¿Creen que es la misma respuesta o quieren cambiar su respuesta? ¿Verdad? Como que constantemente nos estaban manteniendo en modo de pensar. Una vez que ya tuvimos tiempo para que se secara eso, entonces lo pusimos debajo del microscopio y ahí fue cuando vimos las células y pudimos observar la forma que tenían las diferentes células, y entonces ahí sí fue un poco más hands-on en el hecho de que podíamos dibujar qué era lo que acabamos de ver. Esto me encantó porque fue una manera muy fácil de introducir el contenido curricular dentro de algo que pareciera no tener nada de sentido. Una vez que utilizamos los microscopios, empezamos a ver vocabulario que necesitábamos saber para la siguiente actividad. Entonces, nos dieron como some useful terms. Nos enseñaron un video sobre cómo funciona la fotosíntesis, y justo después del video es que nosotros fuimos parte del proceso de fotosíntesis en tamaño magnificado, por decir así. Aquí es donde empezamos a agarrar partículas y teníamos que llevar las partículas de dióxido de carbono a otra parte de la clase donde estábamos y transformarlas para poder obtener la partícula de glucosa. Entonces, esto lo hicieron agarrando cartón de los de huevos, y los cartones de huevos no solo tenían la forma de la partícula, sino que también tenían los espacios en donde iba cada uno de los átomos de los diferentes elementos. Y no solo eso, sino que teníamos que llevarlos de un lado del cuarto al otro lado del cuarto, simbolizando el proceso de fotosíntesis en una planta. La manera de representar energía era que teníamos unos triangulitos amarillos, entonces teníamos que ponerle una energía adentro de cada átomo, y solamente podíamos dejar glucosas en nuestras mesas. Entonces teníamos que decidir después qué hacíamos con las moléculas que sobraban, y no podían quedar átomos incompletos y no podían quedar átomos como naked. Y nos volvieron a hacer, justo después de terminar esta actividad, nos volvimos a sentar con todas nuestras moléculas de glucosa en las mesas, y nos hicieron otra vez la pregunta inicial y nos dieron exactamente las mismas respuestas. Después de esto tuvimos un momento para poder leer un poco de información sobre los carbohidratos, y nos dieron una hojita en donde después de cada párrafo, aquí está la hojita con información, teníamos un question mark, un exclamation point y un check. Entonces, después de cada párrafo que leíamos, teníamos que poner al lado si esto era algo que ya sabíamos, es algo que es nuevo para nosotros, o sea, si ya sabíamos era un check, si era nuevo para nosotros entonces era un signo de exclamación, y si es algo que tenemos una pregunta o que no entendíamos, entonces, o que queríamos saber más, entonces le poníamos un signo de pregunta. Y finalmente, después de leer esto, nos volvieron a hacer la misma pregunta y nos preguntaron qué pensábamos ahora, después de haber hecho el proceso de fotosíntesis nosotros, después de haber leído sobre los carbohidratos, después de haber visto cómo funcionan las células, después de haber hecho todo el research, nos preguntaron, ok, entonces ahora ¿cuál sería su respuesta? Fue súper interesante porque todo esto no solo nos mantuvo a todos como súper alertas, pero nos mantuvo a todos constantemente explorando algo que inició con una pregunta muy pequeña: ¿de dónde viene? ¿Cómo llegó esta semilla a ser este árbol gigante? Que podría ser algo súper diario, pero no solamente nos puso a investigar, pero hay un montón de contenido curricular en lo que hicimos, con palabras de vocabulario, con el contenido de cómo funciona la célula, qué es la fotosíntesis, cuáles moléculas están involucradas en la fotosíntesis, cuál es el resultado de la fotosíntesis. Todo ese tipo de cosas que me acuerdo haberles estudiado en el cole, las volví a ver de una manera mucho más
interactiva y mucho más fácil para recordar. Algunos tips para que ustedes también puedan usarlos en clase que me funcionaron montones y para que puedan hacerlo aún estando en medio de la enseñanza virtual es hagan preguntas que ustedes mismos quisieran saber la respuesta. Las preguntas generadoras son preguntas que nos ayudan a llegar a ese nivel de curiosidad y descubrimiento. Si nosotros como educadores no estamos como engaged con el contenido que estamos dando o no estamos motivados o enganchados con el contenido que estamos dando, créanme que nuestros chicos tampoco. Y en serio es demasiado importante que si queremos utilizar el Exploring Phenomenon en nuestras clases, podamos hacerlo desde el punto de vista de nosotros como estudiantes. ¿Qué son cosas que yo me preguntaría si fuera a ver este tema por primera vez? De verdad, no se limiten con el hecho de dar clases virtuales. Sé que las clases virtuales son un poco diferentes y hay muchas cosas que quisiéramos hacer con nuestros chicos en clase que no podemos porque tienen que estar distanciados o porque están la mitad en la casa y la mitad con nosotros. Sin embargo, aprovechemos el hecho que tal vez tienen patio y puedan salir, o aprovechemos de que hay cosas que ellos tienen en las casas que nosotros no, y tal vez eso nos puede ayudar a enriquecer el momento de aprendizaje. Esto es todo lo que tenía que compartir con ustedes acerca del Exploring Phenomenon. Espero que hayan disfrutado este video y que hayan podido entender un poco más de qué se trata el Exploring Phenomenon y algunos tips de cómo pueden ponerlo en práctica en sus clases. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ustedes. No se olviden de compartir este video con otros teachers que quieran saber un poco más sobre qué es el Exploring Phenomenon y cómo pueden utilizarlo en sus clases. Y no se olviden tampoco de darle like y de suscribirse a este canal y de encender la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Y eso sería todo por el video de hoy. Entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao!